que se vio afectado todo el esquema de vida social, político, económico, cultural, religioso, en todos los sentidos. La reforma religiosa cambió el mapa geopolítico de Europa, del mundo conocido de aquella época. La reforma religiosa cambió los esquemas. Junto con la reforma religiosa, algunos otros fenómenos, acontecimientos sociales muy importantes y significativos. Por ejemplo, el hallazgo de que había gente viviendo en otra parte del mundo, para siglos antes. Oye, del otro lado del mundo hay gente y andan desnudos. ¿Cómo? No es posible. Sí, 1492 a 1517, la reforma religiosa del siglo XVI impacta de una manera tremenda. El uso de la imprenta, que los chinos ya habían utilizado antes, pero que realmente quien la utiliza de una manera para producción en serie, digamos, es Gutenberg, ¿no? Así que eso trajo una difusión de la cultura. Hasta allí, hasta ese punto en la Edad Media, la mayoría de la gente era analfabeta, ¿sí? Hasta ese momento, la mayoría, es decir, incluso reyes eran analfabetas. Reyes eran analfabetas. De ahí que muchos utilizaban un anillo para firmar, ¿sí se acuerdan? Pero escríbale algo, mi rey. No sé, mi hijo, sí, ya se va. Había una ignorancia que predominaba, porque todo el saber humano, toda la ciencia, todo el conocimiento estaba escrito en un lenguaje que nadie dominaba. Estaba escrito en latín, y eso era solamente dominio de los monjes, de los estudiosos, y eso con el riesgo de que fueras proscrito por tus ideas. Corrías el riesgo de que si pensabas demasiado, terminabas en la hoguera. Entonces no estaba permitido pensar más allá de lo que se podía. Así que la reforma religiosa es el segundo gran fenómeno misionero. Sus alcances impresionantes. Dividieron al mundo de su tiempo de una manera descomunal. Después de eso, podemos venirnos hasta la colonización de América del Norte, en donde las misiones y la perspectiva de misiones, la perspectiva protestante de las misiones, llega a cobrar una gran fuerza. Después de la depresión en los Estados Unidos, surge un avivamiento misionero impresionante. El primero de esos grandes avivamientos misioneros que están asociados el uno con el otro es en Inglaterra, el segundo es en Estados Unidos. Se establecen grandes proyectos misioneros y comités misioneros. Saben, en México el evangelio protestante llegó alrededor de los 1872 o quizá un poco antes. Habían protestantes e incluso habían judíos en las carabelas que vinieron de España, pero no dijeron nada absolutamente de lo que eran, porque de tontos decían algo, ¿verdad? Entonces no pasó nada, vivían allí y tenían su fe, pero no pasó nada. Pero después de eso, sí, comenzaron a haber algunos intentos, particularmente en la frontera norte, algunos soldados ingleses, franceses que se avecindaron en México y se quedaron en México, comenzaron a difundir el evangelio y algunos de ellos comenzaron a distribuir la palabra. Una misionera norteamericana radicada en la frontera norte, en Brownsville, puso una escuela bilingüe y comenzó a relacionarse con familias en las ciudades de Brownsville, Texas, en Nuevo Laredo, y comenzó a crear vínculos con familias en Matamoros y a establecer un pequeño grupo de personas, de amistades, con los cuales compartía la palabra. Esa es la historia de cómo comienza el movimiento misionero en México, cómo comienzan las primeras misiones. Simultáneamente ya había un grupo de cristianos reuniéndose en Zacatecas, guiados por un soldado inglés que se había establecido y había quedado a vivir allá. También un francés en otra parte del país. Y en México, en la Ciudad de México, se reunía un pequeño grupo para el estudio de la Biblia.
Esto coincide, 1872, coincide con el libre pensamiento, el auge del libre pensamiento en México. ¿Qué es el libre pensamiento? Es la escuela de gente que se separa de la iglesia y dice, bueno, ¿y por qué mi conciencia le va a pertenecer a la iglesia? ¿Por qué yo no voy a ser un libre pensador y no tengo la libertad de pensar lo que yo quiera? ¿Por qué he de ver las cosas desde los anteojos, desde la óptica de la iglesia? Debe ser